A día de hoy, yo me presento y yo me considero Fractional CMO y Head of Growth. Un rol directivo, pero a tiempo parcial. No hay proyecto en el que tú puedas mejorar, que puedas hacerlo solo con datos. Vamos a hablar de growth, vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de roles fractional. Marketing y growth, que la gente los mezcla, pero no son lo mismo. El dato te dice qué está pasando, pero no te dice el por qué. Yo siempre digo que si todos tus experimentos salen bien, es que no estás arriesgando lo suficiente. Un fractional CPO o un fractional CTO sí que creo que eso se mueve más, pero en la parte de marketing y growth... We want you to camp, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. You listen me break up. Bueno, Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, muy qué bien. ilusión me hace que estés aquí. Y a mí más. Joder, creo que eres una de las primeras personas que entró en la comunidad de Shakers hace ya 3 años, al principio. Sí, fue ¿no? bastante. Y me acuerdo que entraste y además nos conocimos y tal, y quedamos en South Summit hace 3 años, ¿te Eso acuerdas? Ahí es. nos conocimos. Sí. Ahí en persona con todo el equipo también. Sí. O sea, yo me acuerdo al inicio que descubrí y dije, ay, me está gustando cómo hace esta gente, ¿no? El approach y cómo se presentan y tal. Y me metí, me gustó la plataforma, me subí el perfil, empecé a chafardear, hablé con Nuria del equipo, luego te conocí a ti y a más gente en el South Summit y siempre he estado por ahí rondando. Qué heavy que hace 3 años lanzamos la comunidad y nos conocimos en el South Summit y este año hemos participado, hemos ganado la categoría y Felicidades, es como, por muy, es cierto. como muy heavy, como... Me parece que han pasado como 30 años, ¿sabes? De la cantidad de cosas que hemos hecho. Suele ¿sabes? pasar la vida. O sea, ya dicen, no, bueno, dicen, no sé si dicen, pero yo pienso que un año en una startup es como 10 en una empresa, digamos, normal. Como que mis amigos me dicen, no, joder, cada vez que soy más mayor, el tiempo pasa más rápido. Y yo, pues a mí más lento. Yo voy al revés, ¿no? Sí. No, es... Bueno, pues nada, oye, un gusto tenerte por aquí. Bárbara Malet, para los que no la conozcáis, es una pedazo de crack y referente en España de tema marketing y growth. Hace una cosa muy curiosa que es el rol fractional, que ahora hablaremos de ello, ¿vale? Porque es una tendencia a la alza, súper chula, y es una freelance increíble que nos lleva acompañando 3 años en la comunidad, que hemos visto crecer, que está aportando valor a muchísimas startups y que está haciendo además un muy buen trabajo de divulgación en LinkedIn y todos te seguimos y te apoyamos, o sea, que gracias por eso. Hombre, eso intentamos. Empecé que no tenía muy claro, yo creo que ya he encontrado un poco el camino y bueno, como hay varias personas que me dicen eso y eso para mí me anima a seguir, ¿no? Un poquito, así que genial, me alegro que vosotros también estéis ahí apoyando. Claro que sí, joder, es lo más, para nosotros nuestra comunidad es lo más importante, evidentemente, y que triunféis y que así pues el freelancing de verdad, ¿no? O el free working, como le llamamos aquí, pues siga creciendo. Bárbara, vamos a hablar de tu metodología de trabajo, que tienes una metodología propia súper chula y como freelance creo que es súper interesante que la compartas y que las empresas también conozcan que los freelance trabajamos y creamos metodologías muy chulas con las que buscamos una manera innovadora de aportar valor. Vamos a hablar de growth, vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de roles fractional. O sea que nada, vamos a por ello. Vamos. Venga, fenomenal. A mí me apetece que nos empieces contando, porque nunca me lo has contado a fondo, tu metodología. Llevas 10 años trabajando de CMO y de Head of Growth, diferentes startups, y siempre hablas, ¿no?, de que has creado una metodología propia, de cómo enfocas los proyectos y cómo trabajas los proyectos, ¿no? Y me parece súper interesante que nos cuentes pues, cómo a través de esta metodología pues, consigues hacer crecer y escalar compañías, ¿no? Vale, pues a ver, esta metodología ha tenido un poco una evolución orgánica a lo largo de los años, ¿vale? Al final no es nada nuevo que de repente haya empezado a hacer a raíz de ser freelance, sino que es un poco mi manera de trabajar desde siempre. Pero claro, que ha cobrado incluso más importancia al ser freelance, ¿no? Porque luego ya hablaremos también un poco del tema fractional, pero tienes que desarrollar ciertas habilidades o presentar las cosas diferente que cuando estás en empresa o trabajas por cuenta ajena. Entonces realmente yo, claro, al final cuando tú entras en un sitio e intentas mejorar algo, ¿no? Y mejorar resultados y que algo crezca, lo primero que tienes que hacer es saber qué está pasando. No vas a entrar a un sitio y vas a empezar a cambiar cosas sin entender cómo funciona, ¿no? Entonces, de ahí que yo siempre empiece con una auditoría, por llamarlo de alguna manera, en la que yo pues pido muchísima información ya de unas partes clave del negocio, pues por ejemplo, como me dedico sobre todo también a growth, aparte de marketing, ¿no? Pues pido mucha información sobre la parte de adquisición, la parte de retención, la parte de monetización, la propuesta de valor. Entonces a mí toda esa información me da un poco una visión global
de por dónde van los tiros, de yo ya ahí ya empiezo a ver qué son las cosas en las que a lo mejor se tiene que indagar un poquito más, o algunas cosas de entrada que ya veo que se tendrían que cambiar, otras que me parece que de momento están bien. Entonces eso es el primer paso. Y luego a partir de ahí, la metodología de la que hablas es un poco el... no hay proyecto en el que tú puedas mejorar, que puedas hacerlo solo con datos. O sea, fijándote en los datos. Y mira que growth es muy de datos, ¿eh? Y sin datos no vas a ningún lado. Claro, justo, eso me interesa, porque más, aquí cosas, tú trabajas con startups o con proyectos incipientes, donde muchas veces, a muchas de esas preguntas que tú haces no hay respuesta, ¿no? Eso es. Entonces tienes como parte del puzzle, otra parte no la tienes, y me interesa mucho tu punto de vista ahí, y también pues en lo típico de, oye, pues no, todo con base a datos, oye, ¿dónde queda la intuición? ¿Dónde queda la experiencia, no? ¿Cómo se combina la intuición y la experiencia con los datos para hacer crecer un negocio, no? Nos tenemos que obsesionar realmente en solo tomar decisiones en base a datos y ya está, o tenemos que también poner a trabajar nuestra intuición, nuestra creatividad, que es lo que nos hace humanos y nos diferencia de la inteligencia artificial, para también tomar decisiones. Y ya no solo eso, que tienes toda la razón, sino también, oye, que no dejamos de ser una empresa que vende productos o servicios a seres humanos. Entonces, si no... De momento. Si no desarrollas la empatía, ¿no? Y un poco la parte más de psicología, de entender a la persona, al ser humano, cómo decide, cómo toma decisiones o las motivaciones detrás de sus comportamientos, por mucho dato que tú tengas, el dato te dice qué está pasando, pero no te dice el por qué está pasando eso. Entonces, sobre todo en un entorno pues muy startupero, donde a lo mejor no tienes todos los datos del mundo, y ojo, en ningún sitio tienes todos los datos del mundo, ¿vale? Ni en la empresa más empresota tampoco, ¿vale? Pero menos en una startup, ahí, ostras, el balance entre el entender a tu cliente y medir el negocio es súper importante. Entonces, para mí esos son como los dos pilares de, muy bien, me voy a mirar tus datos porque son muy importantes, pero yo también quiero hablar con clientes, quiero encuestarles, quiero poner a lo mejor algún pop-up para que me den algo de feedback en un momento crucial de la experiencia. O sea, hay cosas que un dato no te va a decir nunca, ¿no? Y eso siempre lo comento, que a veces no es de cajón, pero cuando lo digo, la gente dice, ostras, es verdad, por mucha optimización que tú hagas, por mucho experimento que tú hagas, si estás intentando mejorar algo que ya de entrada no está alineado ni con lo que quiere el cliente, ni con lo que necesita, ni nada, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, al final, el otro día estaba hablando con un proyecto que me decía que llevaban un roadmap de 1 año de experimentación y que no había pasado nada. Entonces, claro, empezamos a trabajar y les dije, vale, pero ¿por qué os habéis enfocado en esto? No, porque el dato nos decía... Y digo, vale, pero ¿tú sabéis si esto es lo que de verdad ayuda al cliente a, en este momento concreto, avanzar al siguiente paso? Y entonces ahí empezamos todo un proceso de investigación y tal, y nos dimos cuenta que habían estado 1 año enfocando el trabajo en algo que no iba nunca a funcionar. Entonces, hay un poco los dos pilares, ¿no? Datos sí, son súper importantes, entender al cliente también. Entonces, hay una parte ahí que no deja de ser intuición. Por mucho que el cliente te diga cosas, pues tú también tienes que interpretar, tienes que hipotetizar, y ahí es donde entran en juego, ¿no? el dato y ese equilibrio de, vale, pues yo tengo estas hipótesis, voy a probar, ¿qué me dice el dato? ¿Voy por buen camino o no voy por buen camino? Venga, reconduzco o sigo, y eso es un poco la base de lo que yo hago y de cómo yo creo que funciona o debería funcionar tanto marketing como growth. Me encanta. Entrando a como lo que tú haces, ¿no? Creo que puede ser interesante que compartas efectivamente qué es lo que tú haces, ¿no? O sea, llevas 10 años trabajando como freelance, antes tenías experiencias laborales en el mundo de marketing y growth. Como freelance ahora mismo, ¿qué haces, no? ¿Cómo te organizas? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Cuáles son tus áreas de expertise? ¿Cómo te vendes, no? A ver, ahí estoy en modo de descubrimiento, pero sí, a ver, a día de hoy yo me presento y yo me considero Fractional CMO y Head of Growth. Esto es un rol directivo, un rol de CMO Head of Growth, pero a tiempo parcial. En lugar de 40 horas, pues 20 horas o 15, menos de 15 no funciona, porque lo he probado y no funciona. Entonces, bueno, viene a ser tiempo parcial. Ahora bien, claro, al final eso es una dedicación muy alta por mi parte, muy intensa también, entonces tampoco puedo tener muchísimos proyectos paralelos en esta modalidad. Entonces, otras cosas que hago, pues ofrezco mentorías también a profesionales de growth o de marketing que quieran mejorar habilidades, o gente de marketing que quiera dar el salto a growth. También soy advisor de algunas startups, entonces con ellos tengo seguimiento semanal. No estoy integrada en el equipo como si fuese fractional, pero sí que voy semana a semana ayudando al equipo, gestionando un poquito y guiando hacia aquí, hacia allá, ¿no? Ayudándoles un poco a analizar las cosas, darles ideas y tal. Entonces,
yo me dedico marketing y growth, que la gente los mezcla, pero no son lo mismo. Entonces, Ilumínanos. Bueno, a ver, aquí cada uno tiene su... Pero yo por experiencia, al final, marketing, ¿no? Tiene que ver con, oye, sobre todo cómo adquieres clientes para tu producto, para tu servicio. Entonces eso es dominar los canales de adquisición, dominar un poco pues todos los KPIs de CAC, CPA, etcétera. Todo esto está en terreno marketing. Growth lo que hace, desde mi punto de vista, es que no se queda solo en adquisición, sino que también se integra en retención y monetización, que muchas veces es la gran olvidada, pero que en monetización hay muchísimo margen para hacer y deshacer cosas. Y lo que hace Growth es, a través de los datos y de la información cualitativa, genera hipótesis de cómo podríamos mejorar ciertas áreas del negocio y cómo podríamos crear sistemas que sean repetibles y escalables en estas 3 áreas. Entonces lo que hace Growth es... va experimentando. Oye, tenemos esta hipótesis y pensamos que haciendo esto mejorará. Vamos a probarlo. ¿Validamos que esto es así? Fenomenal. Pues entonces vamos al equipo que sea, pues oye, hemos hecho un experimento en marketing y vamos a marketing y decimos, mira, chicos, hemos hecho esto coge tracción, funciona, vamos a incorporarlo en el día a día, por ejemplo. Y así se van haciendo los experimentos. Lo ideal sería que Growth tuviese, evidentemente, colaboración con todos los equipos. Que no sea Growth que vaya por su lado y que luego marketing o quien sea de repente se encuentre con que Growth le sugiere X, ¿no? Hombre, idealmente tiene que haber un roadmap compartido, los equipos tienen que saber que Growth está trabajando en esos experimentos y tal, pero mientras que los otros equipos son un poco más business as usual, ¿no? Lo de cada día, lo que tenemos que hacer en marketing, en producto, en ventas, lo que sea, Growth va probando. Oye, ¿y esto cómo lo mejoramos? ¿Y esto si funciona así, cómo le podemos dar una vuelta de tuerca, ¿no? Entonces, yo empecé en marketing, pero yo tenía una manera de trabajar muy así. Yo me metía en Customer Success, porque yo decía, claro, si yo traigo clientes y luego se me van, o luego no tienen una buena experiencia, o luego yo no sé qué sucede con estos clientes, ¿cómo voy a poder seguir mejorando mis estrategias de adquisición, ¿no? Entonces, de ahí que fuera yo variando, me fui desviando un poquito del camino, hasta que yo a día de hoy yo creo que me representa más la figura de growth que no tanto la de marketing, pero... tengo experiencia pues en todas las áreas de marketing, email marketing, paid media, todo esto, entonces por eso digo que tengo ahí un perfil un poco mix. Me encanta, porque además ya sabes que es también un terreno en el que yo he trabajado mucho, el growth y el marketing, con lo cual ahora profundizaremos técnicamente ahí. Antes de entrar un poco a profundizar más sobre el rol fractional y esto que significa, ¿no? Me parece interesante que hablemos un poco de algunas acciones, ¿no? Algunos ejemplos de, oye, ¿qué son acciones de growth? ¿Vale? Hablamos mucho siempre y tú hablas mucho de que se pueden hacer muchas cosas con poco dinero, ¿no? Desde el punto de vista de growth, a la hora de experimentar, ¿no? Y validar, y que con poco dinero puedes validar cosas que luego tengan un impacto muy fuerte cuando las implementes en el día a día, ¿no? Vamos a hablar de algunos ejemplos, ¿no? Para quien nos esté escuchando. Oye, vamos a hablar de ejemplos concretos, casos concretos, KPIs concretos. Vale. ¿Sabes? Cuéntanos algunos casos de éxito de experimentos que has hecho a nivel de growth en empresas que hayan luego tenido un impacto exponencial en el negocio. Vale. Pues me viene a la cabeza 2 y de hecho te voy a dar lo bueno y lo malo de growth. Uno con éxito y otro que no fue exitoso, ¿vale? La mayoría no son exitosos, entiendo. A eso voy. Yo siempre digo que si todos tus experimentos salen bien es que no estás arriesgando lo suficiente. Entonces, por eso, mira, un ejemplo de cada. Yo creo que esto describe súper bien el trabajo de growth, poco agridulce. Vale, el primer ejemplo era un e-commerce con un modelo de suscripción. Entonces tenías 3 planes y tú te podías suscribir a, creo que era mensual, trimestral o semestral y anual. Entonces cuando yo entré, la repartición de toda la base de datos de clientes en ese tipo de suscripciones, creo que era alrededor del 60-70% mensuales y el resto de o bien semestrales o bien anuales, ¿vale? ¿Qué hicimos? Ahí hicimos una prueba, porque claro, ahí viendo un poco datos, viendo cuando la gente se daba de baja y tal, nos dimos cuenta que la gente realmente tenía una suscripción mensual, muchas, pero que la media de vida, digamos, de las suscriptoras era alrededor de 3-4 meses. Pero que la gente no hacía el cálculo y no decía, oye, es que si yo me paso a la de 3 meses, es que he dicho 3 planes, creo que había 4. Entonces había uno de 3, uno de 6 y uno de anual, que luego lo cambiamos, pero al inicio había 3 y 6. Entonces, claro, dijimos, ¿cómo puede ser que la gente no se pase a la de 3? Que al final ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Que tienes un ahorro si coges el plan superior y tal.
Y entonces la hipótesis ahí era, ¿será que la gente no sabe, uno, que existen todos los planes estos, y dos, que no han hecho los cálculos, y como no han hecho los cálculos por el miedo ese, ¿no? De no me quiero comprometer, me quedo con la mensual y ya está. Entonces ahí hicimos una prueba y durante, creo que fue en un mes concreto, porque claro, las mensuales se renuevan cada mes, evidentemente. Pues cogimos un mes y lo que hicimos fue mandarles varios impactos a través de mail, sobre todo, a un porcentaje de mensual, para que, informándoles de que si se daban de alta en la trimestral, ahorrarían dinero, ¿no? Un poco los bullet points principales de las ventajas. Y hicimos la versión de control de las que se quedan como se quedan y con estas del upgrade. Bueno, fue un éxito. O sea, un éxito que de repente empezamos a ver altas de trimestrales y tal, y dijimos, madre mía. Entonces se validó el tema de que la gente no sabía que existía o simplemente no habían hecho el cálculo. Entonces, a partir de ese momento, eso, como el experimento fue bien, se integró en la metodología del flujo de suscripción. El flujo habitual. Eso es. Entonces, siempre que tenías una suscripción mensual, al día X del mes, porque teníamos unas fechas concretas, se te mandaban varios mensajes en las que se te iban diciendo, oye, mira que tienes la trimestral, mira que te ahorras tanto, mira que no sé qué. Y yo recuerdo que al cabo de un año y poco, la repartición, digamos, de los tipos de suscripción, las mensuales pasaron a ser la parte más pequeña. No sé si nos quedamos con un 20-30% de mensual y todo el resto eran suscripciones a medio-largo plazo. O sea, que conseguiste duplicar o triplicar el número de suscripciones de medio largo plazo, que evidentemente es lo que le interesaba a la empresa. Claro, el lifetime value pasó de ser, no sé si era 1:1 con respecto al CAC, el ratio, y lo pasamos a 3:1, que se supone que es el ratio sano, ¿no? Entonces, claro, el lifetime value se disparó. Y bueno, hicimos lo mismo, como eso fue bien, luego hicimos lo mismo para las siguientes. Oye, ¿tienes una trimestral? Pásate a la semestral. ¿Tienes una semestral? Pásate a la anual. Y poco a poco, cada vez íbamos consiguiendo más retención, más lifetime value, bueno, y todo esto que se tradujo, evidentemente, en facturación. Qué guay. Ese es el exitoso. Ah, vale, es verdad, nos falta Hay el fail. Nos falta el otro, que dicen que el 80% de los experimentos fallan, o sea que... No sé si decirte más, porque... Sí, este fue la verdad con una jugada bastante... Era un cliente que tenía una base de datos muy grande, pero era una clientela y era un sector que luchaba mucho con precio. Entonces, claro, al final ahí cuando tienes este contexto es un poco complicado retener a la gente, porque hoy te compro a ti y mañana compro al de la esquina porque voy a precio, ¿no? Entonces ahí se nos ocurrió probar una nueva vertical de producto, una nueva categoría. Entonces, esta categoría no estaba creada, no existía. Entonces, claro, ¿ahí qué puedes hacer? Un experimento normal es, vamos a hacer un MVP, ¿no? Voy a crear o voy a tener 2 o 3 referencias, voy a hacer un test y voy a ver qué tal. Pero claro, eso es esfuerzo, es dinero, es tiempo. Entonces dijimos, claro, si hacemos todo esto, aunque sea un experimento y no funciona, perdemos un montón de dinero y de tiempo y de todo el equipo. Entonces lo que hicimos fue un mínimo test viable, que es, oye, ¿qué es lo mínimo, la mínima expresión de un experimento que puedo hacer para validar al menos si esto puede llegar a tener el impacto que nosotros creemos que puede tener? El impacto lo cuantificamos en margen, porque al ir por precio era un sector con unos márgenes muy bajitos. Entonces hicimos un cálculo y si esto salía bien, de un margen medio del 7%, nos íbamos a un margen del mínimo del 25% por venta. Entonces, claro, imagínate el impacto en facturación y en beneficio que tendría esta nueva vertical de productos si realmente tuviese éxito. Pero claro, hicimos el mínimo test viable, hicimos una preventa, me acuerdo que definimos muy bien el producto como tenía que ser y tal, también teniendo en cuenta cómo compraba la gente, ¿no? Qué marcas gustaban más, menos, qué tipo de producto. Y ahí hicimos lo que se llama, mezclamos un smoke test con un test de preventa. Un smoke test es simplemente poner pues un botoncito o poner en algún sitio algo para ver si la gente va ahí, si hay intencionalidad de al menos enterarse de lo que es. Validado, bien, había interés. Siguiente, una preventa, porque dijimos, vale, vamos a hacer una página de producto como si esto existiera, pero no existe de verdad, y vamos a ver si la gente pasa la tarjeta, ¿no? Que muchas veces es eso de, sí, hay mucho interés, pero luego la gente no paga. No funcionó. Fue un fail total. O sea, había habido un interés brutal y luego la gente... Yo creo que compraron 2 personas o algo así. Luego estuvimos hablando un poco con esta gente y tal, y simplemente nos dimos cuenta que nuestra hipótesis era errónea de base. O sea, nosotros habíamos pensado que esto podía funcionar cuando la realidad era que no tenía cabida. Entonces, en lugar de iterar, pues ya lo descartamos, ¿no? Pero esto nos ayudó a entender incluso más
los hábitos de compra o los intereses de compra de los clientes de esa empresa. Entonces, a partir de ahí sí que pudimos plantear otras cosas que tenían más sentido. Claro, al final sí son experimentos, ¿no? O sea, la clave es poder hacer muchos experimentos y entender el impacto que tiene ese experimento, el coste que tiene el experimento, Eso es. hacer la hipótesis, la ejecución, el análisis y con los aprendizajes, ya sean para bien o para mal, pues tomar decisiones, integrarlas en el negocio o no integrarlas en el negocio y seguir haciendo experimentos, ¿no? Sí, aprender sobre todo. Aprender y aprender acerca de tu cliente, ¿no? Yo creo que aquí entra mucho el tema de la psicología, ¿no? Que es un tema que a ti te interesa muchísimo y que al final, pues, comentas, ¿no? Que al final cualquier persona que trabaja en una empresa empresarial tiene que hacer algo de marketing, ¿no? Ya trabajas en marketing o no, pero siempre hay que saber venderse y exponer tu valor a algún stakeholder, compañero, jefe, clientes, equipo, ¿no? Y aquí la psicología es para ti un papel fundamental. Me gustaría que me hables un poco de por qué la psicología te parece algo tan importante y de cómo una persona que no ha estudiado psicología aprende de psicología y aprende a utilizar la psicología para su trabajo y en su día a día, ¿no? A ver, primero de todo, no soy experta en psicología, ¿eh? O sea, tampoco me considero aquí que haya aprendido un montón, pero sí que sé más de lo que sabía al principio. Y yo creo que, primero de todo, es muy importante por lo que comentábamos. Al final tú estás interactuando con personas, aunque sea a través de una pantalla, ¿no? Que ahora parece que todo es... no tiene que intervenir nadie, ¿no? Hay los productos self-serve, que no hay nadie de ventas. No dejas de estar vendiéndole a una persona que está detrás de una pantalla, que tiene sus miedos a la hora de comprarte, que tiene sus dudas, que a lo mejor no le queda del todo claro qué haces ni cómo lo haces. Bueno, hay una serie de puntos de fricción y momentos en los que tú, como empresa, tienes que saber que eso existe, y cuanto antes sepas que existe y antes entiendas cuál es esa ansiedad, cuál es ese problema, cuál es esa fricción, antes vas a poder proactivamente dar una respuesta a esta persona que está al otro lado de la pantalla o al otro lado de la mesa, ¿no? Entonces... Yo hasta que no entendí esto, pues mis estrategias eran datos y voy a hacer esto, tal, pero claro, hasta que un día dije, vale, pero es que ¿por qué la gente no está haciendo esto? ¿O por qué la gente sí está haciendo esto? Entonces ahí es cuando empiezas a adentrarte en el mundo de, bueno, pues voy a hablar con un cliente, voy a llamar, voy a hacer alguna encuesta y voy a preguntar esto y entonces ahí se te abre un mundo porque dices, madre mía, o sea, hay cosas que a lo mejor sí que te planteabas, pero realmente ahora ya lo sabes que está ahí. Pero hay otras cosas que ni siquiera te planteas, que no hubieras pensado jamás, o que tú estabas súper convencido o convencida de algo y ves que no. Entonces, eso es el primer punto del por qué es importante que lo entiendas, y luego también porque hay mucha gente que da por bueno la información o lo que te dice el interlocutor. Y muchas veces hay una parte muy psicológica de, si yo estoy hablando contigo, no te quiero decir nada malo a la cara, ¿no? Porque muchas veces es no quiero quedar mal, no quiero que haya aquí una situación incómoda, es humano, es natural. Entonces, tienes que saber que eso está para poder rascar un poquito más, ¿no? Y la típica técnica que solo la conoces de los 5 porqués, ¿no? El decir, vale, esto, vale, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y al final llegas a la cuestión que es, ¿no? Si te quedas en la superficie, mal. Y para mí es muy importante porque lo he ido viendo, pues, sinceramente, en el día a día. De ir probando cosas y viendo que no, luego preguntando y cada vez adentrándome un poquito más en todo el tema del customer feedback, del customer research, de la investigación del cliente, tal. He ido aprendiendo diferentes métodos, informándome, ¿eh? O sea, tenemos una cosa maravillosa que se llama Google, ahora ChatGPT, en su día incluso Wikipedia, ¿vale? Tú te metes ahí y te informas y practicas. Porque por mucha teoría que tú sepas, si no lo pones en práctica y no realmente tienes tu experiencia propia, te pueden contar lo que quieras que a lo mejor a ti no te funciona. Sí, que al final es ir creando diferentes herramientas y sistemas para comunicarte con los clientes y poder aprender de ellos, hacerles preguntas y entenderles, ¿no? Y eso lo utilizas como fuente de información principal a la hora de, pues, luego poder tener tus intuiciones basadas no en datos solo, sino también en esas conversaciones con clientes, que es una fuente, es un santo grial de información para poder diseñar copies, páginas, productos, precios, etcétera, ¿no? Canales, o sea, incluso, o sea, yo he llegado a descubrir canales de que yo podía usar de adquisición que yo no tenía ni idea de que existían ciertos foros o ciertos grupos privados de gente que yo no sabes que existen a menos que te lo digan. Y entonces te lo dicen y de repente dices, wow, aquí hay una oportunidad de oro que si yo me meto aquí y tal, lo peto, ¿no?
Acordándome de una estrategia que en su día, como freelance, trabajé en un proyecto y me acabas de recordar lo de descubrir canales, ¿no? Y entonces esto era para una de las principales escuelas de bootcamps del país, ¿vale? No voy a entrar en cuál. Y entonces estábamos trabajando en un equipo y tal, y se descubrió que muchos de las personas que entraban como estudiantes al bootcamp estaban solteros, ¿vale? Ah, sí. Sí. Es que- Y entonces y que utilizaban Tinder. Vale. Se descubrió hablando con ellos. Y entonces dijimos, se dijo, porque yo estaba por ahí, pero esto fue un trabajo de equipo. Y se dijo, joder, ¿y si creamos perfiles en Tinder y para dar a conocer Qué el bueno. bootcamp con un tono creativo gracioso, en plan, si quiere poner gente guapa, decir, oye, te mola el perfil, yo solo estoy enamorada de gente de los bootcampers, o sea que si quieres tal, me hacen bootcamp y hablamos, ¿vale? Qué bueno, ¿eh? Sí, flipas. Y además que no cuesta nada. No cuesta porque, nada, es gratis, es gratis. Haces la prueba Sí, y... sí. Qué guay. Y creo que es una de las cosas más curiosas que he visto yo a nivel de growth hacking de verdad, ¿sabes? De decir, joder, o sea, se ha hablado con el cliente, se ha entendido un contexto que no tiene nada que ver con un bootcamp, que es gente soltera que usa Tinder, y se ha utilizado ese canal para dar a conocer con una campaña creativa para captar interesados en el bootcamp. O sea, me pareció como brillante, efectivamente, ¿no? Ejemplo perfecto de growth hacking incluso, porque... Sí, 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 sí. ¿No? Y que con poquito, lo que decías antes, con poquito presupuesto, nada, en realidad nada de presupuesto, puedes hacer cosas que realmente tengan un impacto. Y además, esta acción para mí también es muy... no instagrameable, pero el Sí, el es- sinónimo de nota de prensa, ¿no? Es Es decir, shareable, sí, o sea, súper Eso es, compartible. O sea, eso es, sí. se puede hacer viral súper rápido de no sé qué empresa ha hecho tal, o sea que encima es un win-win también de Sí, ganas, sí, visibilidad. yo estaba por ahí por la empresa, no, yo no estaba en el equipo que lo hizo, pero me lo contaron. Qué guay. Sí. Qué guay. Sí. Qué buena idea. Voy a apuntármela. Muy curioso, sí. Oye, nada, entrando ya en la última fase de la charla, ¿no? Que es hablar un poquito del rol fractional, ¿no? Y de qué es esto de los roles fractionals. Cuéntanos. ¿Qué significa? O sea, porque ya nos has contado qué haces como perfil fraccional, pero cuéntanos cuál es tu sensación y tu visión acerca del rol del freelance fraccional en España, ¿no? Vale. ¿Cómo está el mercado aquí? ¿Cómo está el mercado afuera? ¿Por qué te defines así y no de otra manera? ¿Qué beneficios estás viendo? ¿Está creciendo? ¿Las empresas les interesa? ¿Sí o no? ¿Por qué? Vale. Pues mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque yo la verdad, cuando me lancé a trabajar por mi cuenta, tuve muy claro que yo me definía como fractional, pero por mi manera de trabajar. No tanto por el concepto como tal o porque se estuviese o no dejara de estar de moda, sino porque yo trabajo de una manera que, sobre todo en growth y sobre todo para el tipo de proyectos con los que trabajo, que son startups, scale-ups y pymes, ¿vale? Al final, tú no tienes una estructura consolidada, que tú ya sabes que todo es ABC, no hay burocracia, o sea, es todo súper rápido, súper ágil, hoy es A, mañana es B, necesitan gente proactiva, que te involucres, que... Entonces, al final tú, quedándote un poco en la superficie de, bueno, pues 1 hora a la semana, esto es, tú tienes que esperar a que te digan qué tienes que hacer y entonces lo haces, y esa modalidad más freelance de toda la vida, eso funciona muy bien. Pero para ciertas cosas. Yo al final, que tengo un rol más de definir estrategia, hacia dónde vamos, cosas nuevas a probar, tener que hablar con los clientes, yo no puedo dedicar 1 hora a la semana a un proyecto haciendo esto. Y si yo me quiero empapar de todo lo que es ese proyecto y de los valores con el equipo y todo, yo necesito mínimo 15-20 horas a la semana. Entonces, blanco y en botella. O sea, yo no puedo ser freelance normal, tengo que ser fractional, CMO y Head of Growth, porque yo trabajo así. Si no puedo trabajar así, entonces los resultados o lo que yo te puedo aportar es diferente. Ya no es un trabajo de un CMO o un Head of Growth, sino es un trabajo de un advisor o de una persona que viene a ayudarte con algo muy concreto. Entonces ahí, bien. Pero si tú lo que quieres es que yo actúe como CMO o Head of Growth y ayude a que esto crezca o a encontrar nuevas maneras de monetizar o mejorar lo que existe, yo me tengo que meter en el barro. Entonces fue muy orgánico, la verdad.
¿Y cómo, a nivel de mercado, el mercado español, cómo entiende Sí. este rol? O sea, ¿en qué madurez dirías que está el mercado a la hora de entender este tipo de freelance, ¿no? Que además es un tipo de freelance que tenemos en la comunidad SEI, que es freelance de alta disponibilidad, ¿no? Que no es un freelance de toda la vida. Son perfiles senior que se quieren involucrar con alta disponibilidad en un proyecto, proyectos estratégicos, aportar mucho valor. ¿Cuál es tu temperatura? Un poco verde. ¿Vale? Un poco verde. Yo lo veo un poco verde. Sí que es verdad que desde que yo empecé a día de hoy, yo ahora veo muchas más personas en LinkedIn, ¿vale? Con el título Fractional CMO, sobre todo porque sí que es verdad que creo que la parte más tecnológica, un Fractional CPO o un Fractional CTO, sí que creo que eso se mueve más. Porque no, yo por ejemplo he hablado con proyectos que tanteaban un poco esta figura conmigo y que ya tenían un Fractional CPO. Sí, en la parte de tecnología se mueve más. Nosotros tenemos mucho de esto, ¿no? No, Este rol. vale, me alegro, digo, a ver si soy yo que tengo Es la así, es sensación. Pues esa es la sensación y si encima me dices que es así, pues oye, esto fenomenal. Pero en la parte de marketing y growth no termina de arrancar la cosa, creo yo, y yo creo que esto tiene que ver con cómo se entiende el marketing y cómo se entiende el growth en el mercado, al menos aquí español. Que yo creo que es como un saco, ¿no? Donde metemos un montón de cosas y a la gente no le entra en la cabeza como todas esas cosas se pueden hacer de otra manera que no sea con alguien 40 horas a la semana delante del ordenador, ¿no? Y al final yo creo que tiene que ver con el foco. Ni marketing es cualquier cosa, ni growth es el único solo responsable del crecimiento de la empresa y, por lo tanto, si tú focalizas realmente en lo que es marketing y en lo que es growth, a veces no necesitas una persona 40 horas a la semana y menos muchas veces en una startup porque un perfil senior a veces tampoco tiene todo el trabajo que necesitaría porque tienes que Sí, ejecutar. que es mejor tener a alguien más senior, menos horas, alguien que más te va a ayudar junior. a encontrar las palancas más rápido, que alguien más junior Eso es. trabajando como un loco 300.000 horas. Sin dirección también, porque muchas veces, claro, como cuando te falta experiencia, no es que no sepas, pero vas probando muchas cosas. Y si tienes algo de experiencia, ya sabes más o menos, oye, pues por esto no encajará, por esto, porque ya tengo la experiencia de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que veo un poco que cuesta. En cambio, fuera, yo he tenido clientes de Estados Unidos, incluso de otros países de Europa, y lo tienen como más interiorizado. Es algo más normal. Hay más roles, además, que sí que se dedican a esto a nivel marketing y growth. Porque yo también lo que veo mucho aquí es que hay muchas personas que dicen que son fractional y luego hablas con ellas y preguntas un poco, oye, ¿y cómo trabajas y tal? Y en realidad no son fractional, es un freelance o es un consultor. Entonces yo creo que ahí también hay un poco de malentendido entre, ¿no? Que a lo mejor nos pensamos que fractional es otra manera de llamar a un consultor de toda la vida o a un freelance de toda la vida y la verdad es que no es así. O sea, el funcionamiento de cómo trabajas es diferente. Esa es un poco mi visión. Sí, o sea que fuera lo ves más maduro, o sea que realmente el mercado va en esa dirección y España está un poco detrás, pero caminando en ese sentido, ¿no? Cuéntanos retos de ser un perfil fractional. ¿Cómo te organizas el tiempo? Si a veces tienes que hacer de más o de menos, ¿cómo lo gestionas con la empresa? ¿Cuánto es importante que culturalmente seas casi como uno más del equipo y no alguien externo que viene con una cultura totalmente distinta? Pues voy a empezar por esto último porque me parece lo más importante en realidad. Vale. O sea, yo no sería capaz de trabajar en modalidad fractional si ya no hay una cultura que esté súper alineada con el equipo. O sea, al final, tú siendo fractional pasas a ser parte del equipo. Entonces tienes que compartirlo todo, tienes que compartir la visión de la empresa, tienes que compartir el producto que te guste, el equipo que estés a gusto. Sí, ser uno más. Todo, sí, todo. Con una modalidad de trabajo distinta, pero es abrirnos un poco a los grises, de que no es todo o te contrato full time o no estás no. es mi vida. Eso es. Sino que hay una escala, empieza a haber hoy en día una escala de grises en la que te puedes mover, ¿no? Sí. Pero siempre en tu punto de vista entiendo que siendo relevante que culturalmente la gente que se incorpora al equipo esté más o esté menos, que culturalmente pase ese filtro y que sea gente culturalmente que esté alineada, ¿no? 100%, pero porque al final tú tienes que... O sea, yo por ejemplo cuando me integro como fractional, yo tengo un email de empresa, me meto en Slack, o sea, soy una más, entonces tengo mucho trabajo, mucha gestión con el equipo, o sea, yo me tengo que llevar bien con esta gente y culturalmente tenemos que encajar, si no, no funcionará. Y no funcionará, y aquí me voy a la otra parte de organización. No funcionará porque, claro, estás menos horas. Entonces, si no te entiendes con el equipo, si la gente tampoco entiende el concepto, si no hay una mentalidad
de que no es el CEO o el founder quien haya decidido esto, sino que todo el equipo está de acuerdo en que este tipo de rol puede aportar. Si esto no pasa, te encuentras con mucha fricción a nivel comunicativo, que la gente no tiene en cuenta cuándo estás y cuándo no estás y te encuentras mensajes a todas horas como si fueras uno más. A lo mejor la gente te avisa de un día para otro de una reunión. Puntualmente no pasa nada, pero a mí me ha pasado a veces de regularmente. Cada semana una reunión last minute y dices, a lo mejor no. Entonces, a nivel organizativo yo intento bloquearme ciertos espacios de tiempo que yo sé que necesito para trabajar en los proyectos y sobre todo tengo muy en cuenta ya los compromisos que tengo. Si yo sé que todos los lunes tengo una reunión, pues oye, todos los lunes tengo una reunión y eso es así. Entonces intento ya, pues cogiendo el mismo ejemplo, si ese lunes tengo una reunión todos los lunes a las 9, pues ya esa mañana me la bloqueo para ese proyecto y así ya tengo como una continuidad y no me voy rompiendo el ritmo, porque a veces cuando no tienes un horario, no te bloqueas, ahora me pongo con esto, ahora me pongo con lo otro y al final terminas con la cabeza como un bombo y no eres tan eficiente. Al menos a mí me funciona bloquearme ratitos. Está claro que me encanta, que al final es fundamental el time blocking, ¿no? Lo llaman, o sea, para organizarte y más cuando eres freelance y trabajas como por proyectos, ¿no? Para terminar, Bárbara, cuéntanos que tanto a nivel para las empresas y para los profesionales, ¿por qué ser fractional o por qué trabajar con fractional roles, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué es lo que puede aportarte? Primero, si quieres como freelance o como profesional, y con por qué alguien se debería animar a decir, hostia, pues me hago yo fractional en vez de estar el head of marketing de una empresa, y después a las empresas por qué deberían o cuándo deberían valorar trabajar con un perfil fractional. Pues a ver, si siendo profesional, yo creo que el rol de fractional te aporta lo mejor de los dos mundos, ¿no? La flexibilidad y el dinamismo que es ser freelance, porque no estás solo con un proyecto, y al menos eso a mí me hace ser más creativa. Y te Porque nutres mucho, ¿no? eso es. Entonces, como veo muchas cosas y muchas maneras diferentes de trabajar, perfiles diferentes, a mí me nutre mucho esto y me impulsa o me mejora mis habilidades creativas, ¿no? Trabajo mejor. Entonces, te da esa parte buena y encima también te da la parte buena de formar parte de algo, que a veces cuando eres freelance al uso es como que te quedas siempre en la superficie, ¿no? Y no terminas de llegar al fondo del asunto y a lo mejor quieres proponer cosas, pero como no tienes todo el contexto no puedes y estás ahí un poco en una zona gris un poco rara. Cuando eres fractional, ¿vale? Trabajas menos horas, pero estás en el meollo, ¿no? Representas a la empresa, que eso es muchas veces algo que la gente no entiende. O sea, yo si soy fractional en una empresa, yo digo que formo parte de esa empresa y tal, mientras si eres consultor o lo que sea, pues oye, haces un proyecto y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que te da lo mejor de los dos mundos. Pero aquí también tengo que decir una cosa, y es que no todo el mundo, creo yo, puede ser fractional. Por ejemplo, una persona que no haya ocupado el cargo a nivel liderazgo por cuenta ajena, es decir, full time, yo creo que no tiene habilidades suficientes como para ser fractional, porque al final tienes que hacer lo mismo que un rol full time en menos tiempo. Entonces, si ya no lo has hecho antes, que ya es difícil, imagínate en la mitad de tiempo. Yo creo que eso es cavarte un poco tu propia tumba. Entonces yo antes aconsejaría, en lugar de dar el salto directamente a fractional, oye, intenta ocupar un rol de liderazgo que tú lo vivas y ya cojas experiencia, y luego entonces ahí sí que el salto a fractional es más llevable, porque si no es un poco complicado. Y para las empresas, yo es que lo tengo muy claro. O sea, al final es, y lo has dicho tú antes, ¿para qué vas a contratar un rol más junior? Que a lo mejor sí va a estar 40 horas, pero y te va a costar menos, depende de cómo lo mires, porque todo el tiempo que estés pagando para que necesita esta persona con menos experiencia para llegar a dar con la tecla, seguramente será menos tiempo con alguien más senior. Y al menos, y si no lo es, con uno tienes un compromiso que forma parte de la plantilla, etcétera, etcétera. Con el otro, oye, pues hoy... Es más modular. Claro, hoy funciona, mañana no funciona. Entonces, sobre todo en startups y en scale-ups, como es todo muy cambiante, es un rol que se adapta mucho mejor porque puede evolucionar y puede adaptarse conforme va evolucionando la empresa. Oye, que ahora necesitamos más aquí, pues oye, más. ¿A que ahora necesitamos menos? Pues oye, menos. Y es mucho más flexible que no un rol full time. Y luego también porque vas probando varias cosas. Oye, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Si tú ya has contratado un perfil que haga esto, ahí lo tienes. Y con eso a muerte. Imagínate que es algo que no te funciona, ¿no? ¿Qué haces? Ya entras ahí. Entonces, yo creo que ahí hay mucha ventaja a nivel no solo coste,
también seniority y luego flexibilidad que te da un perfil como este. Muy bien, Bárbara. Pues oye, me encanta. ¿Te he convencido? Bueno, me has convencido. Te podría hacer objeciones, Ya, pero normal. como ya vamos justo este tiempo y me ha encantado cómo has terminado, muchísimas gracias. A vosotros. Un gusto tenerte por aquí en la Shakers House. A mí me ha y encantado. charlar contigo, ¿vale? Un placer. Un placer. Nada, seguimos. We want you to camp. We want you to hear. We want you to dance, dance all night long. You listen me, baby.